Empezamos a grabar clase y vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, ¿vale? A partir de este momento, por favor, todo el mundo con cámaras y con micrófonos apagados, ¿vale? Por favor, nadie me vaya a abrir el micrófono a menos de que yo le autorice. Somos adultos e igual yo miro aquí quién activa el micrófono, ¿vale? Entonces, bueno, no siendo más, empecemos con nuestra sesión de hoy. Vamos a ir acá, donde primero hoy 21 de septiembre, vamos a estar hablando sobre los cuadrantes, vamos a estar hablando sobre las componentes rectangulares de un vector, vamos a empezar a hacer, Viviana, por favor apaga el micrófono. A ver, estoy siendo muy enfático en el uso del micrófono. Viviana, por favor, cierra el micrófono. Ya, profesor, disculpe. Ok, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Espero que no vuelva a pasar. Y por último, vamos a hacer es que si ven, cuando se activa el micrófono, uno pierde el hilo. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar sobre lo que es cuadrante versus azimut, una primera explicación, y vamos, por último, a hacer los primeros cálculos de nuestra poligonal del día de ayer. Ok, vamos a dar inicio y vamos a entrar en materia. Entonces, nosotros esta figura que yo voy a hacer en este momento la hemos visto en varias ocasiones, ¿vale? Y lo solemos llamar plano cartesiano, ¿vale? Lo solemos llamar plano cartesiano. Este plano cartesiano va a tener cuatro cuadrantes. Va a tener cuatro cuadrantes que se nombran en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, este va a ser el primer cuadrante, este va a ser el segundo cuadrante, este de aquí va a ser el tercer cuadrante, y este de aquí va a ser el cuarto cuadrante. Muy bien. Ahora, cada cuadrante de estos tiene 90 ángulos. Es decir, desde aquí hasta acá hay 90 grados. Desde esta hasta acá van a haber 90 grados. Ya llevaríamos de aquí a acá 180 grados, ¿cierto? De aquí a aquí hay 90 grados. Completaríamos 270 grados y de aquí a acá hay otros 90 grados para completar 360 grados, ¿ok? Esto a grosso modo hace una circunferencia y por eso decimos que la circunferencia tiene 360 grados, porque cada cuadrante tiene 90 grados y tengo en total 4 cuadrantes. Ahora vamos a explicar una situación. En el primer cuadrante, los ángulos están comprendidos entre 0 y 90 grados. ¿Ok? En el segundo cuadrante, los ángulos están comprendidos de 90 a 180 grados. O sea, todo ángulo que esté en el primer cuadrante, todo ángulo que esté en el primer cuadrante, en este cuadrante, va a ser un ángulo comprendido entre los 0 y los 90 grados, siendo 0 grados aquí, siendo 90 grados acá. Entonces, cuando estamos hablando de ángulos en el primer cuadrante, ya sé que todos los ángulos están entre 0 y 90 grados. En el segundo cuadrante, los ángulos están comprendidos entre 90 y 180 grados. O sea, los ángulos que estén desde aquí hasta acá están entre 90 y 180 grados. En el tercer cuadrante, los ángulos están comprendidos entre 180 grados y 270 grados. ¿Ok? Y en el último cuadrante o cuarto cuadrante, los ángulos están comprendidos entre 270 grados y 360 grados. De esta manera, si yo le digo, por ejemplo, vamos a empezar a interactuar.
Vamos a empezar a interactuar. Si yo le digo a Luis Baltán, dígame por favor, si yo le digo el ángulo de 135 grados, Luis Baltán, ¿en qué cuadrante va a estar? En el tercer cuadrante. 135, hijo, 135 grados. En el segundo cuadrante, profe. En el segundo cuadrante, correcto, en el segundo cuadrante. Vamos a hacer algo, por favor. Solamente responde la persona a la cual yo le pregunto. Si esa persona no responde, entonces yo digo, bueno, ¿quién sabe la respuesta? Activan el micrófono y lo operan, ¿vale? Perfecto. Si yo le digo, vamos a ver aquí a Mónica España. Mónica, si yo tengo 272 grados, Mónica España, ¿en qué cuadrante estoy? En el cuarto grado. En el cuarto cuadrante. Perfecto. Muy bien, Mónica. Muy bien, Mónica. Ahora vámonos con Nixon Barren. Nixon, si yo hablo de 43 grados, ¿en qué cuadrante estoy? En el primero, profe. Perfecto. Entonces, esta parte queda clara, es un repaso de geometría y esta parte la entendimos claramente. Perfecto. Entonces, cuadrantes ya lo entendemos. O puedo decir que a grosso modo ya lo entendemos. ¿Vale? Igual recuerden que todas las clases siempre quedan grabadas. Muy bien. Ahora voy a hablar sobre las componentes de un vector o de una línea de dirección. Voy a tener en este caso, préstenme atención, 4 líneas. Las voy a hacer de colores diferentes. La del primer cuadrante, discúlpenme, la del primer cuadrante la voy a hacer roja. Entonces voy a hacer esta línea de dirección. La del segundo cuadrante la voy a hacer amarilla y voy a tener esta línea de dirección. La del tercer cuadrante la voy a hacer en verde y voy a tener esta línea de dirección. Y la del cuarto cuadrante la voy a hacer en azul y va a tener esta línea de dirección, supongamos acá. ¿Ok? Entonces, vamos a entender varias cosas. Lo primero, tengo 2 ejes, el eje Y y el eje X, ¿cierto? Les hago una pregunta, vamos a ver quién me puede ir ayudando. En el primer cuadrante, X es positivo o negativo y Y es positivo o negativo. Positivo. Perfecto, los dos son positivos, ¿cierto? Entonces, vamos a estar claros en una situación. Quiero que estemos claros en una situación. Por encima, préstenme atención, por encima de la línea horizontal, o sea, del eje Y, del eje X, Y siempre va a ser positiva. Por encima de la línea horizontal, o sea, por encima del eje X, Y va a ser positiva. Por debajo del eje X, o sea, de la línea horizontal, Y va a ser negativa. Hacia la derecha de la línea vertical, que es el eje Y, X va a ser positiva. Y hacia la izquierda de la línea vertical, o sea, del eje Y, X va a ser negativa. Entonces, en el primer cuadrante, voy a colocarlo aquí, X es positiva y Y es positiva. Muy bien. Ahora, en el segundo cuadrante, ¿X es positiva o negativa? Positiva. Sí, porque está a la derecha de la línea vertical. Aquí está la línea vertical y todo lo que esté a la derecha de la línea vertical va a hacer que X sea positivo. Pero yo dije que todo lo que esté por debajo de la línea horizontal, o sea, del eje X, convierte a Y negativo. Es decir, que en el segundo cuadrante Y es Negativo. Y es negativo. Muy bien. Vamos al tercer cuadrante. El tercer cuadrante es abajo de X y a la izquierda, de Y. ¿Qué significa? Que X es Negativo. negativo y que Y es Negativo. negativo. Muy bien.
Y en el cuarto cuadrante, X es Negativo. Negativo. y Y es Positivo. muy bien. Entonces, esto también lo vamos a hacer con las componentes. ¿Cuáles son las componentes de un vector? Les voy a explicar. Esto lo borro, esto lo borro, esto lo borro y me quedo con la primera parte que tenía. Muy bien. Todo lo que estoy haciendo es un repaso quick, un repaso muy quick, muy rápido, ¿vale? Ahora voy a explicarles cuáles son las componentes. Bien, para esto voy a utilizar en cada uno de estos lo siguiente. Yo tengo una línea que parte desde el origen, una línea de dirección que parte desde el origen y tiene una distancia y tiene una dirección. Pero esta línea tiene una componente en el eje de las Y que se va a ver reflejado si yo puedo llevarlo, moverlo, esta línea, si yo la pudiera mover, va a quedar más o menos a esta altura respecto al eje Y. Entonces, a esta línea que va aquí verticalmente, paralelo al eje Y, yo la llamo la componente de esa línea de dirección en el eje Y. ¿Ok? Y esta dirección, esta línea de dirección, también va a tener una componente o un valor en el eje de las X. Entonces, estoy haciendo una línea paralela al eje de las X. Y entonces, esta línea de dirección, me disculpan que no quedó muy recta, pero utilizo el mouse de la computadora. Entonces, esta línea de dirección tiene una componente en el eje X. Entonces, este vector rojo tiene una componente en Y y tiene una componente en X. Pero las componentes aplican a esta situación. Si estoy en el primer cuadrante, la componente en Y va a ser positiva y la componente en X va a ser positiva. ¿Me entienden? Vámonos con el segundo cuadrante, con el vector, con la línea de dirección, amarilla que está en el segundo cuadrante. Voy a tener una componente en el eje de las Y, porque esta línea la estoy haciendo paralela al eje Y. Entonces, de la línea azul, de la línea amarilla, tengo una componente en Y, ¿cierto? Y tengo también de este vector, tengo una componente en el eje de las X porque estoy haciendo una línea paralela al eje de las X. Entonces voy a tener una componente en X. Por tanto, el vector o la línea de dirección amarilla va a tener una componente en Y que en el caso de la Y, ¿qué va a ser? ¿Positiva o negativa? La componente, si está en el segundo cuadrante. Negativa, profe. Negativa, Negativa. muy bien, muy bien. ¿Y la componente en X va a ser positiva o negativa? Positiva. Positiva, muy bien. Aquí no la puse, pero bueno, en el primer cuadrante ya sabemos que las dos son positivas. Esto quiero que lo tengan muy en claro porque ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver de una manera muy didáctica, muy práctica. Vamos a llevar esto a los números, que es lo que nos interesa. Aquí lo mismo. Aquí estoy haciendo la componente ¿en qué? ¿En X o en Y? Del vector verde. En X, profe. En Claro, X. sí, porque estoy haciendo una línea paralela al eje X. Entonces, esta es la componente en X del vector verde. Lo estoy llamando por el color del vector verde. Y esta es la componente, un valor que en la vertical tiene el vector verde. Y en este caso, la componente va a ser negativa y la componente en Y va a ser negativa y la componente en X también va a ser negativa. ¿Ok? Y si nos vamos al último vector o a la última línea de dirección, aquí estoy haciendo la componente en Y. Aquí estoy haciendo la componente en Y que va a ser positiva o negativa. Positiva. Muy bien, va a ser positiva. Y voy a hacer también la componente paralela al eje
de las X y aquí va a ser positiva o negativa. Negativa. Muy bien, Negativa. perfecto. Va a ser negativa porque está a la izquierda del eje vertical, que es el eje Y. Perfecto. Entonces, con esto que les quiero decir, que todas las líneas de dirección o que todos los vectores tienen una componente en el eje X y tienen una componente en el eje Y. Es como un espejo, es el valor que adquiere la inclinación, el valor que adquiere la inclinación en el eje X y el valor que adquiere la inclinación en el eje Y. Eso es básicamente la componente de cada vector o de cada línea de dirección. Y estas componentes van a respetar la condición del cuadrante en el que están. Perfecto, lo acabamos de ver. Entonces, con esto mato este temita de componentes. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son los azimuts versus los cuadrantes. Para eso tengo que borrar esta parte. Me disculpan, voy borrando. Recuerden que todo queda grabado, ¿vale? Esta clase la pueden repasar cuando quieran. Muy bien. Entonces vamos, esta es la primera clase que voy a dar de esto, porque no me quiero quedar mucho en este tema. Fíjense, dicen cuadrante versus azimut, primera explicación. Es la primerita que voy a dar. Oh, se me borró el eje de la Y, pero lo volvemos a hacer. Muy bien. Cuando alguien quiera preguntar algo, pregunta inmediatamente. Recuerden lo que les dije, el tonto es el que queda con la duda. Muy bien. Aquí tenemos el eje de la Y. Aquí tenemos el eje de la X. Muy bien. Bueno, pero ahorita no voy a utilizar esto. Ahorita voy a utilizar algo diferente. Voy a utilizar los puntos cardinales, donde voy a tener aquí el norte, voy a tener el sur, aquí tengo el este y aquí tengo el oeste, que por convenciones casi que universales, no lo pongo como oeste, sino lo pongo como W, porque se utiliza el inglés, que es el idioma de la ciencia, y en inglés oeste es west. Coincidimos con el norte, north, sur, sud, este, east, pero el oeste es west. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a entender algo. Hay dos formas de dar las direcciones respecto a un punto. Uno es en azimut, en el cual a mí me gusta más porque es mucho más pragmático, donde cada línea ya tiene su dirección entre 0 y 360 grados, ¿ok? Pero resulta que hay otra nomenclatura, la voy a explicar. Voy con el primer cuadrante, préstenme atención. ¿Y por qué? Préstenme atención también por qué me quedo. El primer cuadrante era rojo. Entonces, supongamos que esta línea, supongamos que, a ver, esta línea tiene 45 grados. Aquí, a ver, 30 grados más o menos, así coloqué. Ok. Entonces, supongamos que de aquí a acá hay, acuérdense que yo empiezo a contar desde 0 en el norte y hasta 90 acá. Entonces, desde aquí hasta acá, desde el norte hasta la línea, voy a encontrar 30 grados. Los voy a colocar acá. 30 grados. Entonces, miren lo simpático del azimut. En azimut yo solamente digo 30 grados. 30 grados. Pero en cuadrante tengo que decir, siempre voy a decir primero norte o sur. En este caso voy a decir norte, norte. Vamos a colocarlo aquí para trabajar en orden. Entonces, en este caso digo norte, en cuadrante digo norte, 30 grados, norte, 30 grados hacia el este. Y se escribe así, norte 30 grados hacia el este. Mientras que en azimut solamente digo el número del ángulo, 30 grados. Vámonos con el segundo cuadrante. Vamos a colocar una línea de dirección. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Vamos a colocar una línea de dirección
que sea más o menos así. Recuerden algo. Los ángulos siempre se van moviendo o los voy leyendo en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, supongamos que de esta línea a esta hay 20 grados. Supongamos que hay 20 grados. Pero estoy en el segundo cuadrante. Préstenme atención, los primeros los voy a decir yo. ¿Qué pasa? Que si estoy en el segundo cuadrante, hasta aquí hay 90 grados. ¿Sí o no, Yolanda, Jacqueline? ¿Cierto que aquí hay 90 grados? ¿Hasta aquí hay 90 grados? Sí, profesor. Pero ahora le estoy sumando, ¿cuánto, Yolanda? 20 grados más, ¿cierto? Entonces, en azimut, ¿cuánto sería, Yolanda? Deja el micrófono abierto. Esta línea, en azimut, ¿qué dirección tiene, Yolanda? El este. No, en azimut. Acuérdate que en el segundo cuadrante... 20 grados. No, Yolanda, escúchame algo, no te preocupes, no te pongas nerviosa. Mira, en el segundo cuadrante dijimos que los ángulos están entre 90 y 180 grados, ¿cierto? Sí. Entonces, no puedo decir que son 20 grados, porque estoy en el segundo cuadrante y los ángulos deben ir entre 90 y 180. Pero resulta que aquí, cuando yo termino acá, Yolanda, yo ahí tengo 90 grados. Y si tú te das cuenta, a 90, a esta línea, le estoy sumando 20. 90 más 20, ¿cuánto es? 110. Entonces tengo 110 grados. Eso ya suena algo lógico, como que en el segundo cuadrante los ángulos, están entre 90 y 180. ¿Sí es lógico? Eso sí es lógico, pero decir que en el segundo cuadrante voy a tener un ángulo de 20 grados, ¿eso es lógico? No. Perfecto. No, Siempre les digo en dónde cometen los errores, ¿vale? Entonces, si estoy en el segundo cuadrante, voy a tener un ángulo entre los 90 y los 180 grados, ¿vale? Muy bien, ahora, perfecto. Ya dije en azimut, ¿cuánto es? 110 grados. Ahora, ¿cómo se leería en cuadrante? Préstenme atención. En cuadrante, lo primero que tengo que decir que es sur o norte. En este caso, ¿estoy en el sur o estoy en el norte? En el norte, bro. No. Del norte. El norte, 110. Sur. a ver, hijo, el norte, escúchenme, el norte son todos los ángulos que estén por encima de la línea horizontal. O sea, primer y cuarto cuadrante están en el norte. Segundo y tercer cuadrante están en el sur. Cierren los micrófonos, por favor. Por favor, vale. Entonces, estoy en el sur. ¿Por qué? Estoy por debajo de la línea horizontal. Entonces, lo primero que yo tengo que decir es sur. ¿Cuántos grados? No puedo decir que son 20 grados. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer el recorrido desde el sur hasta la línea. Tengo que irme desde el sur hasta la línea. Si yo los leyera 20 grados sería desde el este hasta la línea, pero no. Yo tengo que hacer el recorrido desde el sur hasta la línea, así como en este caso medí 30 grados desde la vertical hasta la línea. Entonces aquí es lo mismo, pero es muy sencillo porque si aquí este cuadrante tiene 90 grados y aquí ya hay 20, desde el sur hasta la línea, ¿cuántos grados recorrí? ¿Quién me da la respuesta? 70. Muy bien, entonces la dirección sería, muy bien, sería sur, Pero, sí. una pregunta, y eso no es en magnesia del reloj, de este a sur. Ya va, pero el ángulo, hijo, yo estoy moviéndome para hacer la lectura, pero el ángulo viene desde aquí. Los 110 grados vienen desde aquí hasta acá, 90, y de aquí a aquí, 20. Solamente que yo tengo que hacer la lectura siempre respecto al sur. Entonces sería sur, 70 grados, hasta la línea que está en dirección al este.
¿ok? Sur, 70 grados hacia la línea que está en dirección al este. ¿Queda claro? ¿Quedó claro esa? Vamos a hacer otro. Vamos a terminar el del tercer y el cuarto cuadrante. Denme un segundo. Vamos a terminar el del tercer y el cuarto cuadrante y nos damos el primer break, ¿vale? Voy a hacer otra línea. Miren, voy a hacer esta línea verde. Esta línea de dirección verde la voy a hacer acá. ¿Listo? Entonces, préstame atención. Por ejemplo, voy a decir que la distancia, miren lo que voy a hacer. Voy a decir que la distancia que hay desde el sur hasta esta línea es de 78 grados. Voy a decir que aquí hay... Mire, si me siguen activando los micrófonos, doy la clase por vista, por favor. Cierren los micrófonos, solamente ábranlos cuando vayan a opinar. Entonces, tengo desde el sur 78 grados hasta esta línea. ¿Cómo sería en azimut? En azimut, yo sé que de aquí, ¿cuántos grados hay aquí justamente en la línea sur? ¿Quién me colabora? Justamente en la línea sur, ¿cuántos grados hay? 180. 180. Si a 180 le sumo 78, ¿cuánto me da? ¿Qué pasa con esa matemática? 180 más 70 son 150, más 8, 258, ¿o no? 180 Sí, más pero- 70, Sí. 250, más 8, 100, 200, 258. 258. Este 258, ¿cómo sería? Este 258 sería azimut, ¿cierto? Y si lo pongo en cuadrante, ¿quién me dice cómo sería? Está fácil. ¿Quién se atreve a decírmelo en azimut? En cuadrante. Sería sur 78 grados hacia el oeste. Sur 78 grados, sur 78 grados hacia el oeste. Para esto hay unas formulitas que yo les voy a dar después, pero a mí me gusta que el estudiante primero analice la lógica antes de la fórmula. Hay unas fórmulas que yo les voy a pasar, pero después. Pero si lo aprendemos con lógica, no necesitamos fórmula para nada. ¿Listo? Y voy a hacer por último el cuarto cuadrante. Voy a lanzar una línea de azimut. Voy a lanzar una línea con una dirección, supongamos esta acá. Entonces voy a decir que de aquí, desde el norte hasta acá, voy a decir que hay 65 grados. Voy a decir que hay 65 grados. Entonces, si yo quisiera sacar ese azimut, el azimut, ¿cómo sería? ¿Quién me da una pista de cómo sería este azimut? El que me diga, le pongo un punto inmediatamente. Del norte, El azimut. 65. El azimut, no el cuadrante, el azimut. 295, ¿no? ¿Quién lo dijo? Brian Márquez. ¿Por qué? ¿Por Brian qué? Márquez. ¿Por qué serían 295, Brian? Porque si tenemos los 360 grados, se le restan nomás los 65 grados. ¿Viste que si te das cuenta que cuando uno lo entiende por lógica no necesita fórmula? Claro, si toda la circunferencia tiene 360 grados y yo lo que voy a hacer aquí es quitarle a 360 65 grados, pues me da un azimut de 295 grados. Me da un azimut de 295 grados, porque yo estoy partiendo desde acá, aquí llevo 90, aquí llevo 180, ¿cierto? Aquí llevo 270 y lo que tú dijiste es, pues no tengo que contar desde aquí hasta acá, sino que sencillamente, si yo sé que aquí completo los 360 y 360 menos 65 son 295, pues ya hice lo que tenía que hacer. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería, que también está muy sencillo, cuál sería el cuadrante de esta línea de dirección? ¿Cuál sería? Profe, ¿podría ser norte 65 hacia el oeste? Ese es, muy bien, es norte
65 grados, norte 65 grados, hacia, discúlpenme, eso no tiene forma de nada, ¿vale? Ahora sí, norte 65 grados hacia el oeste. Muy bien, ¿vale? Entonces, es nuestra primera clase de... Ingeniero, disculpe que le interrumpa, pero pues tengo una pequeña duda. No me Dígame. quedó claro con respecto en la parte del sur que usted cogió como medición, creo que es del sur 70 hacia el oeste, hacia el este, perdón. Aquí. 70 grados hacia el este. ¿Me podría Perfecto. explicar nuevamente? Con gusto, pero con gusto te explico. Vale. A ver, ¿tu nombre es? Félix Alberegas. Félix. Mira, Félix, sucede lo siguiente. Vamos a repetir este, ¿vale? Lo voy a borrar acá. Todas las direcciones en cuadrante siempre empiezan o por el norte o por el sur. O por el norte o por el sur. Hijo, todo lo que esté por encima del eje de las X, o en este caso de la línea oeste-este, lo que esté por encima está en el norte. Es como en el Ecuador. La línea del Ecuador, ¿cierto? La línea del Ecuador va más o menos por la mitad de la Tierra. Todo lo que esté por debajo de la línea del Ecuador, ¿en qué hemisferio queda? En el sur, ¿cierto? Y lo que esté por encima queda en el norte. Aquí es lo mismo. Tengo la línea W este. Lo que esté por debajo está en el sur. Entonces, esta línea del segundo cuadrante está por debajo de la línea W este. O sea que está en el sur. Ahora, esos 70 grados yo los tengo que medir siempre desde el sur o desde el norte. Fíjate, en esta primera ejemplo, yo dije 30 grados porque se miden desde el norte hacia acá. El compañero me dice, profe, pero es que estoy contando en las agujas contra las agujas del reloj. Sí, pero es que el ángulo no es de 70 grados. El ángulo es el siguiente. 90 hasta acá más 20 hasta acá son 110. Este ángulo es de 100. Esta línea tiene 110 grados porque viene desde aquí, empieza en 0, aquí llega a 90 y me dice que tiene 20 grados más. Entonces aquí son 110. Pero como yo tengo que hacer la lectura desde el sur, si yo ya sé que este ángulo recorrió aquí 20 grados, hijo, ¿cuánto le falta a esta línea para llegar al sur si ya recorrió 20 grados y si cada cuadrante tiene 90 grados? ¿Cuánto le falta recorrer? Los 70, profe, ahora sí yo me Exactamente. Entonces, fíjate que yo lo estoy midiendo hacia acá, sí, perfecto, es 70 grados, pero realmente lo que estoy diciendo es cuánto le falta a esta línea para llegar al sur. Pero le faltan 70 grados y está a la derecha del eje de la línea norte-sur, o sea que está hacia el este. Yo les repito, hay unas fórmulas que yo les entregaré después, pero a mí me gusta que el estudiante primero aprenda con lógica. Por eso puse cuadrante versus azimut, fíjense aquí, cuadrante versus azimut, primera explicación. Yo puedo entregarles las fórmulas y que ustedes se maten con las fórmulas, pero no, la idea es que ustedes ya tengan una noción de cómo es la lógica. A mí me gusta aprender así, por lógica y no por fórmula, ¿listo? Y enseñar por lógica y no por fórmula, ¿listo? Muy bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta, disculpe. Sí, dígame rápido, antes de que se me acabe el tiempo, dígame. ¿Se puede leer noroeste, 65 grados noroeste? ¿O También, sí señor. Buena acotación. También puedes decir 65 grados noroeste, también se puede hacer. Muy bien. Aquí el primero, 30 grados noroeste. El segundo, 70 grados sureste. El tercero, 78 grados suroeste. Y el cuarto sería 65 grados noroeste. Muy buena acotación. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces se me toman por favor 10 minuticos de descanso, se toman un café, van al baño y en 10 minutos venimos con calculadora en mano, todo el mundo con calculadora en mano porque empezamos a trabajar con los datos de ayer. Chao, 10 minutos.